el índice cardíaco. Entonces, acá en la radiografía, acá en esta imagen de una radiografía, ven que hay una línea que atraviesa la línea media de la columna de la columna vertebral, y medimos el diámetro derecho más grande, el diámetro izquierdo más grande, que no siempre están en el mismo plano, y eso entre el diámetro interno del tórax. Y ahí voy a tener el índice cardiotorácico, para que todo el mundo estemos claros si el niño tiene una cardiomegalia o no. Entonces, eso es lo primero que debemos hacer cuando tengamos una sospecha de que tenemos frente a un niño con una cardiopatía. ¿Qué otra cosa debemos evaluar? Si la placa es blanda, es poco penetrada o ha sido infraexpuesta. Quiere decir que yo puedo tener una placa que me simula que hay hiperflujo. Entonces yo estoy pensando, uy, este niño está con hiperflujo, probablemente tenga insuficiencia cardíaca. O una placa es dura, es penetrada, sobreexpuesta, o como le llaman los técnicos, está muy quemada. Y me daría la falsa apreciación, y no es solamente que hay problema en la técnica del radiólogo, del tecnólogo que está de turno en ese momento. Entonces yo puedo sospechar, viendo esta radiografía y no tengo mucha experiencia y no he visto bien al niño, de repente pensar de que tengo un niño que debe tener hipoflujo pulmonar. Y las dos radiografías corresponden a niños con corazón sano. Lo que pasa es que hay mala técnica radiológica. Entonces, este es un detalle que siempre debemos, aunque estemos muy apuraditos, tomar un minuto para poder ver. Está bien tomada técnicamente la placa, entonces me va a dar una información real de qué es lo que tengo a frente si estoy sospechando un niño con un problema cardíaco. Recordemos que el momento de la toma de placa, en el momento respiratorio, es también importante. Cuando nosotros nos han tomado, cualquiera de nosotros, una radiografía en cualquier momento, nos han dicho, tome aire, aguante y nos toman la placa. Pero hace eso con el bebé. Entonces depende mucho la habilidad del tecnólogo para tomar una placa en un buen tiempo inspiratorio. Entonces, si el niño está bien, la placa bien inspirada, yo voy a contar entre 6 a 7 arcos costales anteriores y 10 a 12 arcos costales posteriores. Entonces, yo voy a tener una placa bien inspirada. Pero si yo tengo una placa mal inspirada, me va a dar una falsa apreciación que yo tengo una cardiomegalia. Y lo que pasa es que tomo en expiración. Entonces, eso es otro detalle que siempre debemos valorar. ¿Tiene los espacios intercostales adecuados para decir que fue tomado en inspiración o fue tomado en expiración? Porque yo puedo tener falsas valores o falsas apreciaciones que tengo un niño con cardiomegalia. Yo tengo que fijar la silueta cardíaca, tengo que fijar las cavidades que lo forman, tengo que identificar cómo está la vasculatura pulmonar, si esta es central y la periférica están normal, incrementada o está disminuida. ¿Dónde está el botón aórtico? ¿A la izquierda o a la derecha? ¿Cómo está el arco pulmonar? ¿Está excavado? ¿Está rectificado? ¿Está convexo? ¿Está prominente? ¿Dónde está la cámara gástrica? ¿Está a la izquierda? ¿Está a la derecha? Se observan los huesos. Hay problemas en las vías supernumerarias, hay problemas en la columna, muchas veces se asocian malformaciones torácicas y eso puede dar una falsa apreciación de la forma del corazón. A veces tienen hemivértebras o son parte de la cardiopatía, es parte de todo un síndrome y se asocian otras malformaciones en el niño. Entonces, por ejemplo, acá, si yo veo esta placa, la del centro, yo puedo decir, ay, la punta está levantada. Cuando el ventrículo derecho crece, la punta del corazón se va hacia arriba.
Cuando el ventrículo izquierdo crece, la punta del corazón se va hacia abajo. Posterior yo estoy viendo que la punta está levantada. Entonces yo ya estoy sospechando que podría ser un niño que tiene una cardiopatía que está haciendo que el lado derecho esté más grande. Pero si le tomo una lateral, miren, el esternón está metido, no está a nivel del perfil del tórax, sino está hundido. Esto es un paciente con un pectum excavatum. Y lo que pasa es, como el hueso, el esternón está metido hacia adentro, ¿qué hace el corazón? Se desplaza un poco más hacia la izquierda, dando una falsa apreciación de que tiene cardiomegalia. Y no hay nada, el corazón es de tamaño normal. Lo que pasa es que como hay una malformación external, el corazón se ha desplazado hacia la izquierda. O puedo tener un pectus carinatus, o también llamado pecho de palomita. También puede alterar la forma de la silueta cardíaca. Entonces, cualquier deformidad torácica puede alterar la posición y el tamaño de la silueta cardíaca, inclusive la lordosis, la cifoescoliosis, además de las alteraciones del pectus. Recordemos que en los niños pequeños existe una estructura que en nosotros ya desapareció, que es el timo. Y el timo está en el mediastino superior. Y muchas veces el timo puede estar hipértrofico. Pueden estar los dos lóbulos, solamente la parte central, o uno de ellos. Y pueden simular en la placa que es parte de toda la silueta cardíaca y dar la falsa apreciación de que hay cardiomegalia. Y no es más que una hipertrofia de timo. Entonces, recordemos que en los niños pequeños el timo está presente y puede adoptar todas estas variedades de presentaciones. Que también la silueta cardíaca va a variar de acuerdo a la edad. Cuando tenemos un recién nacido, el timo está bien presente, por eso tiene un mediastino ancho. Cuando hablamos de un lactante de más de 6 meses, un preescolar, escolar o nosotros mismos, el mediastino está más angosto porque ya no hay presencia de timo. Si fue tomada la placa en inspiración, la silueta cardíaca va a tener una forma. Si fue tomado con un portátil o expirado, también va a tener otra forma. Va a parecer más ancho de lo que realmente es, más grande de lo que realmente es. Entonces, como ven, la edad, la expiración, la posición o la constitución del niño va a dar variaciones en la forma del tórax y la forma de la silueta cardíaca. Entonces, ¿qué debemos grabarnos? Esto es lo normal. Entonces, todo lo que salga fuera de esta imagen es patológico. Entonces, recuerden ustedes que el ventrículo derecho reposa sobre el diafragma, que la aurícula derecha debe sobre la columna discretamente. Puedo ver a veces parte de la orejuela de la aurícula derecha. Puedo ver parte de la aorta ascendente, porque el ventrículo izquierdo está para este lado, la aorta sale y se va a dar una curva. Entonces, parte de la aorta ascendente. Y la vena cava superior que viene desde arriba y se empata al borde derecho de la silueta cardíaca. ¿Qué voy a reconocer en el borde izquierdo del corazón? El arco aórtico, el arco pulmonar. A veces, no siempre se ve la orejuela de la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. La aurícula izquierda no se ve porque la aurícula izquierda está para atrás. Entonces, cuando yo tomo una lateral, veo la columna para atrás, el esternón para adelante y el corazón está en el mediastino medio, dentro, en la mitad de este diámetro torácico. Adelante debe haber un espacio detrás del esternón y debe haber un espacio delante de la columna. Las cavidades izquierdas van a estar para atrás y las cavidades derechas están para adelante. Cuando las cavidades derechas crecen, la silueta cardíaca se va a pegar al esternón. Cuando las cavidades izquierdas crecen, la silueta cardíaca se va a pegar a la columna. Y recordemos que cosa va por delante de la columna, el esófago. Entonces, cuando las cavidades izquierdas van a crecer,
aplastan el esófago. Por eso que eso explica los síntomas que tiene el niño cuando tiene insuficiencia cardíaca con crecimiento de cavidades izquierdas, que ya vamos a ver más adelante. Entonces, todo lo que está fuera de estas imágenes es patológico. Esto es lo que nosotros debemos grabar. Entonces, ¿qué vamos a ver en una radiografía cuando hay signos de insuficiencia cardíaca? Cualquiera sea la causa, vamos a encontrar estos signos característicos. Vamos a ver cardiomegalia, que puede ser hasta un corazón bovino, como acá en la placa, corazón inmenso, que todo el mundo, nadie dudaría que hay una cardiopatía de por medio. Tengo que ver la vasculatura pulmonar, hay congestión venocapilar, hay redistribución de flujo, obturación del seno costofrénico, tractos iliofugales, líneas B de Kerri y edema intersticial. Recuerden ustedes que normalmente los ápices son menos perfundidos. Cuando hay insuficiencia cardíaca hay una redistribución de flujo, o sea, el flujo es mayor en los ápices, como esta placa que está acá. Ustedes ven que está más blanquito en los ápices pulmonares y menos pintado, más clarito las bases pulmonares. Otra cosa que van a ver ustedes, miren las costillas, horizontalizadas. El arco pulmonar, vamos a ver, se ve rectificado, vamos a ver derrames pleurales, poquito, leves. Vamos a ver edema intersticial, cisuritis, vamos a ver cómo se marcan las cisuras. Y muchas veces en el arco pulmonar también se va a ver prominente. Entonces, estas son características que vamos a ver cuando un niño tiene insuficiencia cardíaca. ¿Qué más vamos a ver? Cuando llega a su máxima expresión un cuadro de insuficiencia cardíaca, vamos a ver que los cilios se ven prominentes y el flujo pulmonar se va hacia la periferia, formando como una especie de alas, como las alas de la mariposa, que es patognomónico del edema agudo de pulmón. Pero cuando progresa esta cardiopatía con la insuficiencia cardíaca, van a comenzar a haber alteraciones y se va a comenzar a aumentar las resistencias pulmonares. Y vamos a ver unas placas con corazón grande, la punta está, por ejemplo, acá hacia abajo, quiere decir que las cavidades izquierdas están grandes, el arco pulmonar está prominente, pero ya no veo flujo en los ápices. Los cilios se ven prominentes, pero el flujo no llega hasta la periferia, no llega hasta los ápices. Estos son signos indirectos de hipertensión pulmonar. De repente ya el niño está comenzando a invertir el Shan, yéndose hacia un Eisenmenger. Y más si es un niño portador de una trisomía 21, esto lo presenta más precozmente. Entonces, si ustedes auscultan y de intensidad, mucho cuidado, y ven una placa de este tipo, hay que descartar que el Shan ya se está invirtiendo, que se está yendo hacia un Eisenmenger. Entonces, vamos a ver qué caracteriza a las cardiopatías más frecuentes, cómo yo con una placa me puedo apoyar para sospechar de una cardiopatía congénita. Por ejemplo, acá, ¿qué les llama la atención? Con eso de que cuando el ventrículo derecho está grande, la punta está hacia arriba, cuando el ventrículo izquierdo está grande, la punta se va hacia abajo. ¿Qué les llama la atención en esta placa? ¿Alguien se puede aventurar a leer esa radiografía? Equivóquense, chicos, en ese momento es el momento de equivocarnos para que después, cuando tengamos frente a un paciente, ya no nos equivoquemos, estemos más seguros de lo que estamos viendo. ¿Qué les llama la atención en esta placa? ¿El corazón es de tamaño normal o no?
Hay crecimiento del ventrículo derecho, doctora. Ya, la punta está hacia arriba. ¿Qué más? ¿Qué más les parece? El ventrículo derecho aparece crecido, la punta se ve hacia arriba. ¿Qué más les llama la atención acá? El borde derecho del corazón, ¿lo ven normal? Parece prominente. ¿Perdón? Miren acá, esto está normal. ¿A qué corresponderá este? No la aurícula derecha, doctor. Exacto. Tengo crecimiento de la aurícula derecha, crecimiento del ventrículo derecho. ¿Qué más le llama la atención en esta placa? El arco La pulmonar. arteria pulmonar, el arco pulmonar. El arco pulmonar. Miren, se ve. Esta es una placa de la emergencia, sin maquillaje, sin Photoshop, sin nada, ¿sí? Lo que ustedes van a tener en la emergencia. Arco pulmonar prominente, cavidad de aurículo y ventrículo derecho crecido. ¿Y cómo está el flujo? ¿Está incrementado? ¿Está normal? Aumentado. Hipoflujo, doctora. Discretamente, ¿no? Un Realmente. poquito. Para esta silueta cardíaca, como la estamos viendo, que a todos nos llama la atención, la aurícula derecha, el ventrículo derecho grande, el arco pulmonar prominente, yo esperaría encontrar mayor flujo. Sí se ve redistribución de flujo, pero no tanto como cuando tenemos un niño con franca insuficiencia cardíaca. Esa radiografía corresponde a una de las cardiopatías más frecuentes. Inclusive es la cardiopatía más frecuente en la población adolescente y adulta. Es comunicación interauricular. Y esto es lo que vemos en el ecocardio. La aurícula izquierda, este es el tabique interauricular y acá hay un defecto, justo en la mitad del tabique. Entonces, crecimiento. ¿Qué voy a ver en el CIA? Crecimiento de la aurícula derecha y del ventrículo derecho. Aorta se ve pequeña, la aurícula izquierda es normal, el flujo pulmonar incrementado, esto va a depender del efecto de la comunicación interauricular y el arco pulmonar se ve incrementado. Miren, esa radiografía es de un CIA pequeño, donde aparentemente el tamaño del corazón, uno diría así, viéndolo rapidito, un corazón chiquito, de tamaño normal. Lo que llama la atención esta placa, lo único es el arco pulmonar un poquito prominente. ¿Por qué voy a tener el arco pulmonar prominente en un corazón de tamaño normal? Acá siempre hay que ver de qué se trata. Acá en esta placa, todos, nadie diría que es normal. Acá es muy parecido. Crecimiento de la aurícula derecha, crecimiento del ventrículo derecho, arco pulmonar está rectificado, pero sí vemos que hay redistribución de flujo. Mayor flujo en los ápices, menor en las bases. Incremento de las cavidades derechas. Miren, en esta placa, también uno diría el corazón es de tamaño normal, el arco pulmonar discretamente prominente, y cuando tomo la lateral, miren, ya la silueta cardíaca se pega al esternón. A veces una sola presentación, una sola placa, solamente una posterior anterior no es suficiente. Siempre cuando encontremos una placa patológica, complementemos con una lateral para estar más seguros. Entonces, esto es lo que yo veo en un CIA. Cuando más signos de congestión voy a ver, es porque el defecto es más grande. Este es un CIA mediano a grande. Y las otras placas corresponden a un CIA mediano a pequeño. Y acá, ¿qué les parece? ¿Está crecido el ventrículo izquierdo o el ventrículo derecho? El derecho, doctora. El derecho, doctora. ¿Y la lateral qué les parece? El derecho está pegado al esternón. ¿Sí? También el izquierdo, doctora. También el Exacto, mira izquierdo. cómo está pegado, prácticamente pegando ya casi a la columna. Entonces tenemos acá, predomina el crecimiento de cavidades izquierdas, a diferencia de la otra plaquita que vimos. Miren los arcos
intercostales están horizontalizados y hay mayor flujo en los ápices que en las bases. Aquí, cardiopatía podría corresponder esto. Podría ser dos cardiopatías, las más frecuentes, un CIB y un PCA. Entonces, ¿qué voy a ver? Cardiomegalia, a expensas de crecimiento ventricular isquémico, arco pulmonar prominente, flujo pulmonar incrementado y crecimiento de cavidades izquierdas, aurícula izquierda que comprime el esófago. Entonces yo puedo tener una placa como esta, con la punta tirada hacia abajo, hacia crecimiento del ventrículo izquierdo, arco pulmonar prominente, redistribución de flujos, mayor flujo en los ápices que en las bases. Vemos que en las bases casi no hay flujo, todos están en los ápices. Podemos ver en la lateral cómo la aurícula izquierda está aplastando el esófago. Mira, a este niño se le ha dado vario, cómo es el diámetro del esófago por encima del corazón y a la altura del corazón cómo es como una punta de lápiz. La aurícula izquierda está aplastando el esófago y si yo le hago un eco, esto es lo que voy a ver. Las aurículas, los ventrículos, el tabique interauricular y este tabique interventricular que se continúa y acá justo a nivel de las válvulas se interrumpe. Casi falta un tercio del tabique interventricular. Esta radiografía es de un paciente con una comunicación interventricular. ¿Y cómo es la clínica? Es lo que me va a ayudar. El soplo en este paciente va a ser un soplo holosistólico ubicado en el cuarto espacio intercostal izquierdo. Pero de repente sigo encontrando un niño con signos de insuficiencia cardíaca, le tomo una placa, crecimiento del ventrículo izquierdo, el arco pulmonar prominente, un chico que está prácticamente entrando en una ICC clase funcional 3-4, entre las cavidades izquierdas, y le hago una eco, y lo que encuentro es, a la hora de ver el callado, veo un shunt que va de la aorta hacia la pulmonar. Esto, y cuando lo examino, escucho un soplo continuo, un soplo en el segundo espacio intercostal izquierdo, línea parasternal izquierda y se irradia hacia el cuello, y esto es conductos y hacia la espalda. Entonces, ambas cardiopatías radiológicamente me va a dar lo mismo. La diferencia va a ser la clínica, pero ambas cardiopatías me dan crecimiento de cavidades izquierdas y signos de insuficiencia cardíaca. Si yo tengo un niño que llega, un recién nacido, primera semana de vida, llega a la emergencia polimnéico, signos de bajo gasto, pulso débil, pulso disminuido en miembros inferiores, le tomo una placa y veo esto, una cardiomegalia espantosa, miren los arcos intercostales horizontalizados, redistribución de flujo, hay mayor flujo en los ápices que en las bases. ¿Qué tengo que pensar? ¿Qué sospecharía? Coartación. Ajá. Coartación de aorta. Esta es una placa de una coartación de aorta crítica del recién nacido. Debutan en la primera semana de vida. A diferencia de esta placa de acá, donde yo veo es un niño de entre 3 y 6 meses que viene con una imagen de 3, donde veo una imagen cardiomegalia con una callado, un arco aórtico como que lo hubiera estirado, muy elongado, y si ha pasado muchos años, que tiene 9 años, 10 años, y le tomo una placa, veo escotaduras en el borde inferior de las costillas. Esto es una coartación de aorta del lactante, es una coartación de aorta no del recién nacido, sino una coartación de aorta clásica. Y esto es lo que vemos en la eco. Miren, la aorta ascendente, el callado aórtico, la subclavia, y justo a ese nivel se estrecha la aorta. Le pongo el color y como es un desfiladero, se ve la turbulencia correspondiente a la coartación
Y si le hago un angio-T en la reconstrucción, miren cómo el diámetro de la aorta va variando hasta la zona donde está la flechita, donde se ve una estrechez. Esto es la coartación de aorta. Entonces, cardiomegalia, y recuerden que la coartación de aorta nunca viene sola. Siempre viene asociado a otros defectos. Siempre vamos a encontrar cardiomegalia a expensas del ventrículo izquierdo, congestión venosa pulmonar, indentación del borde izquierdo de la aorta descendente, es el punto de la coartación de imagen en 3 invertido, y escotaduras en el borde inferior de las costillas después de los 9 a 10 años, entre la tercera y novena costilla, que se llama signo de Ressler, y que todavía lo seguimos encontrando. Hemos hecho diagnóstico en niños de 15 años, de 10 años con coartación de aorta, y todavía en Lima, imagínense cuántos casos más habrá en provincia. El botón del aórtico es prominente, la aorta descendente se ve desenrollada, se ve elongada, como que le hubiéramos estirado la aorta de la silueta cardíaca. Signos de hipertrofia ventricular izquierda, aparte que la punta se ve hacia abajo, se ve redondeada. Ese es un signo de hipertrofia. Aumento de los espacios intercostales y descenso de los diafragmas. Otra cosa que se asocia es atelectasia del lóbulo superior derecho. Es un hallazgo frecuente en los niños con coartación de aorta. Entonces, todo esto debemos procurar observar cuando sospechamos que tenemos al frente un niño con una coartación de aorta. Entonces, la coartación de aorta crítica del recién nacido y la coartación de aorta clásica del lactante. Ahora vamos a pasar a las radiografías de las cardiopatías congénitas cianóticas más frecuentes. ¿Qué les parece esta placa? Todas esas placas que están viendo, ninguna es maquillada, todas son de la emergencia, es la que van a tener ustedes. ¿Qué les parece esa placa? ¿El corazón aumentó de tamaño o está de tamaño normal? Está aumentada de tamaño, doctora. ¿A expensa de qué cavidades? ¿Qué cavidades te parecen que están crecidas? ¿Las izquierdas o las derechas? ¿Cómo ves el ventrículo? ¿Cómo ves la punta del corazón? ¿Está La punta la veo hacia abajo. arriba? Hacia abajo, doctora, la punta. Hacia arriba. ¿Todos están de acuerdo con su compañera? ¿Les parece que Hacia está arriba. hacia abajo? Hacia arriba. Hacia arriba. Ligeramente hacia arriba. Ajá. ¿Y el borde derecho les parece normal? No, también está aumentado. Claro, el borde derecho está más grande de lo normal y la punta, miren, este es el diafragma y la punta está hacia arriba. Acá Ok, está. sí. Entonces, Ok. expensas de cavidades derechas. Pense cavidades derechas. Hay mayor flujo arriba, menor flujo abajo. Redistribución de flujo. ¿Qué más le llama la atención acá? ¿Algo más les llama la atención? Las arterias iliares dilatadas. Ajá. Ya. La silueta de ¿Alguien la aorta, más? doctora. ¿Perdón? La silueta de la aorta. No se distingue bien. Ya. Claro, acá tú ves algo y uno pensaría que es la aorta, pensaría que parte de los cilios que se ven muy prominentes, pero acá hay una estructura rara por encima del corazón. Da la El timo, imagen. doctora. Timo, doctora, bilobulado. Podría ser, pero el timo no me daría la explicación por qué tengo hiperflujo.
corresponder a esto? Vamos a ver. El drenaje venoso anómalo pulmonar total. Hay crecimiento de las cavidades derechas, aurícula derecha, ventrículo derecho. Hay silueta cardíaca en forma de 8 o de muñeco de nieve. La cabeza el muñeco de nieve, el cuerpo el muñeco de nieve. Flujo pulmonar incrementado. Y esto se debe a que las venas pulmonares, en vez de llegar a la aurícula izquierda, que es donde deben llegar normalmente, se juntan a un colector. De ahí sale una vena que se llama vena vertical, vena innominada, y llega a la vena cava, drena a la vena cava superior. Esto de acá dijimos que la vena cava superior venía de arriba, pero como está recibiendo más volumen de lo que normalmente trae, está dilatada. Esto de acá es abajo la aurícula derecha y arriba lo que vemos acá prominente, que una de sus compañeras estaba buscando a qué se debía eso. Podría ser la aorta, podría ser. Otra le parecía algo raro, que no era normal, que estaba pensando, podría ser el timo, también podría ser el timo, pero era una densidad diferente. Entonces, esto es la cava superior, porque todo el flujo de las venas pulmonares se suma a la vena cava superior y esta se dilata. Entonces, es lo que vemos acá, el llamado callado venoso. La vena vertical, vena innominada y drena a la vena cava superior. Y esto es lo que forma la cabeza del muñeco de nieve y el corazón viene a formar el cuerpo del muñeco de nieve o la imagen en 8. Si uno describe acá encima, uno diría que es la imagen en 8 típica de un drenaje venoso anómalo pulmonar total supracardíaco. Y esto es con el angioten en reconstrucción digital, cómo se visualiza y confirmamos que esto es un drenaje venoso supracardíaco. Felizmente que es el más frecuente y es el que generalmente vemos en la emergencia. Y acá, ¿qué les parece? La punta está hacia abajo o hacia arriba. Hacia arriba. Crecimiento Hacia del ventrículo arriba. izquierdo. Exacto. Entonces, hacia arriba, ventrículo derecho. Arco pulmonar Está excavado. excavado. ¿Y cómo es el flujo? Aumentado. Claro, Un poco. Aumentado. ve aumentado. Entonces, parece un zapato sueco, Sí. pero con flujo. ¿Qué será? La tetralogía de Fallot. ¿No? Porque el falón es con hipoflujo. La imagen del corazón es muy parecida al falón, pero lo que nos saca de foco es que tiene hiperflujo. Cuando ustedes vean una placa que parece un zapato sueco, pero con hiperflujo, tronco arterioso común. ¿Ya? El flujo pulmonar está incrementado, hay cardiomegalias, expensas de biventricular o de cavidades derechas, y es porque de ambos ventrículos sale un solo tronco arterial. Esa sola arteria, en su recorrido, se va a dividir en lo que va a formar un tronquito y las ramitas pulmonares, y se va a continuar la aorta. Pero esta sola arteria cabalga sobre ambos ventrículos, sobre un defecto sobre ambos ventrículos. Entonces, esto es el tronco arterioso común. Ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, un defecto interventricular, y de ahí tenemos un solo tronco arterial, que se va a dividir, inclusive de ahí salen las coronarias, se bifurca, rama pulmonar derecha, rama pulmonar izquierda, y se continúa la aorta. Entonces, acuérdense, parece un zapato sueco, pero con hiperflujo, tronco arterioso común. Recién nacido, tendrá una semana, menos de una semana de vida. Miren ese hígado, miren esa forma del corazón,
Miren cómo está el flujo, cómo está el arco pulmonar. El niño está polimneico, está saturando 90, 91, con tiraje, con aleteo. ¿Qué sospecharían con esa placa? Einstein, doctora. ¿Perdón? Una anomalía de Epstein. Es un huevo. Ya. En la anomalía de este yo voy a ver aurícula derecha grande. La aurícula derecha está discretamente sobresalida. Mira, todavía está bien penetrada esta plaquita, pero yo veo bien la columna. Y está discretamente sobresaliendo. De repente no sería mi primera opción. Un corazón como un huevito, hiperflujo, todos estamos de acuerdo. El flujo pulmonar está incrementado. Miran las costillas horizontalizadas, mayor flujo en los ápices, un hígado grandote. ¿Qué será? ¿Qué será? Estamos hablando que es un Transposición. recién nacido, es una transposición. Recuerden, hemos dicho recién nacido y tiene además ausencia de timo. Normalmente del ventrículo derecho debe salir la arteria pulmonar. En esta cardiopatía, aurícula derecha, ventrículo derecho, sale la aorta. De la aurícula izquierda, la sangre pasa al ventrículo izquierdo, sale la pulmonar. Como los vasos están uno anterior y el otro posterior, tengo un pedículo estrecho. Hiperflujo. Entonces, silueta cardíaca como un huevo, forma ovoide. Pedículo estrecho, porque los vasos están antero-posterior. Ausencia de timo, flujo pulmonar incrementado, transposición de grandes vasos hasta demostrar lo contrario. Entonces, cuando le hago una eco, confirmo eso. Del ventrículo izquierdo sale la arteria pulmonar, se bifurca en dos, y del ventrículo derecho sale la aorta. Entonces, esto es esta plaquita, grábensela. Corazón como un huevito, pedículo estrecho, hiperflujo. Esto es ausencia de timo, transposición de grandes vasos hasta demostrar lo contrario. A diferencia de esto, corazón como un huevito, pedículo ancho, hiperflujo, ¿qué será? Einstein. Ya vamos a ver un S. No es F, es una doble salida del ventrículo derecho. La silueta cardíaca en forma ovoide, el pedículo es ancho, a diferencia del anterior, y flujo pulmonar incrementado. Del ventrículo derecho sale la pulmonar, pero la aorta está dextropuesta. Ambas arterias casi totalmente del lado derecho. Doble salida del ventrículo derecho. Del ventrículo derecho sale la pulmonar y sale la aorta. Entonces, esta es la diferencia con la transposición. El pedículo es ancho en la doble salida, en la transposición el pedículo es angosto. Y este es un paciente que le metieron a cateterismo, le ponen contraste en el ventrículo derecho y se pintan las dos arterias, la aorta y la pulmonar. Esta placa está un poco blanca. Acá es muy parecida a la que vimos en enantes. La punta levantada, arco pulmonar excavado, la imagen de un zapato sueco y el flujo está, digamos acá, un poquito dudoso, pero el flujo no está incrementado. Acá la vemos mejor, con hipoflujo pulmonar y el niño tiene acropaquias probablemente, es un niño más grandecito. El corazón puede ser de tamaño normal, pero tiene la forma de zapato sueco.
crecimiento del ventrículo derecho, flujo pulmonar disminuido, el arco aórtico a la derecha en un 25% de casos. En la vista lateral, el crecimiento de las cavidades derechas se confirma y esto corresponde a una tetralogía de Fallot. La aorta cabalga sobre un CIB, el 50% sale del ventrículo derecho, el 50% sale del ventrículo izquierdo y la arteria pulmonar tiene una estrechez en el infundíbulo. La estenosis infundibular es lo que determina el grado de severidad del Fallot. Esta placa es una tetralogía de Fallot. Y este niño debería nacer sabiendo que tiene una cardiopatía de este tipo. Esto es un eco fetal. El Fallot se diagnostica in útero. Deberíamos ya nosotros saber que este niño viene y que va a nacer con una cardiopatía. Eso debemos ya dentro de poco, supongo yo que, chicos, cuando ustedes sean ministros de salud, por favor, acuérdense. Debemos incentivar que las ecografías ginecológicas no solamente sepan para saber cuánto pesa el bebé, es hombre o mujer, y solamente ven que el corazón se mueve y late, y nadie lo mira, y tranquilamente yo puedo ver si hay un defecto, cómo está la conexión ventrículo-arterial, y yo puedo ya saber in útero que el niño viene con una cardiopatía. Si es una cardiopatía grave, deben nacer en un hospital grande que pueda dar atención oportuna a este niño. Recién nacido, a término, buen peso, buen ATRA, y a las 24 horas o un poquito más, súbitamente se pone cianótico. Le ponemos oxígeno, no mejora. Le tomo la placa y veo esto. ¿Qué les parece la placa? ¿Hay flujo o no hay flujo? No hay flujo. No hay Hipoflujo. flujo. Ok. ¿Crecimiento de qué cavidades? ¿Dónde está la punta? Hacia arriba, ventrículo derecho. Hacia. Ventrículo derecho crecido, la punta está levantada, el arco pulmonar está excavado y no hay flujo pulmonar. Recién nacido, 24 horas, 48 horas, le pongo oxígeno, no mejora, satura 70%. ¿Qué piensa? Atresia pulmonar. Corazón en forma de zapato sueco. Ausencia del arco pulmonar. El arco pulmonar se ve excavado. Crecimiento del ventrículo derecho. Atresia pulmonar con C y B. Frecuentemente el arco puede ser a la derecha. Entonces, no existe la válvula pulmonar. A veces no existe el tronco pulmonar. A veces sí. Hay múltiples variantes, pero la placa va a ser igual, la misma. Y el niño se nos puede decompensar. La atresia pulmonar puede ir con C y B o puede ir sin C y B. Las que van sin C y B evolucionan mucho más rápido, desaturan mucho más rápido. Esto es una emergencia. Acá, ¿qué cosa tengo que hacer? Colocarle prostaglandina para asegurar el flujo hacia la arteria pulmonar, porque el ductus se comienza a cerrar a las 24 horas de haber nacido. Por eso que el niño súbitamente nace muy bien y cuando el ductus comienza a hacer su cierre fisiológico, el niño se descompensa. Entonces, cuando tengan esta placa y tienen al frente un recién nacido que y usted le dijeron todo está muy bien, hasta que pasó 24 horas y el ductus comienza a cerrarse. Ahí sospechen atresia pulmonar, inicienle prostaglandina si tiene, ya después confirman el diagnóstico. Mira la aurícula derecha, cómo llega hasta el otro tórax. El ventrículo derecho está crecido, arco pulmonar excavado y no hay flujo pulmonar. ¿Qué podría ser? Miren la aurícula derecha, es espantosa. Llega
hasta el otro tórax. Anomalía de Epstein, es decir, Esta es una anomalía de Epstein. Esta placa nunca te vas a olvidar. Tú la ves en la emergencia y no hay pierde. Esto es un Epstein, no hay con qué confundirse. Entonces, es crecimiento de la aurícula derecha severa. Parece un botellón, severamente disminuido. Es una válvula tricúspide patológica, elongada, se pega por cuerdas al septo y recién casi en la final del ventrículo izquierdo, del ventrículo derecho, casi en la punta del ventrículo derecho, recién se libera la válvula. Pero es una válvula patológica, es una válvula que no llega a cerrar. Todo lo que llega se regresa porque esa válvula no llega a cerrar. Por eso que no hay flujo pulmonar. No hay ningún problema en la válvula, lo que pasa es que no le llega flujo, por eso no hay flujo. Todo se regresa a la aurícula y por eso ustedes tienen esa aurícula espantosa, gigantesca. Entonces, esto es lo que nosotros vemos en la eco. Miren la aurícula, esta es la tricúspide, lo que vemos acá en el esquemita, como hasta cerca la punta del ventrículo derecho, recién ahí se libera la. Está pegada al tabique. Esta es una anomalía de Epstein. Niño que llega a la emergencia. Viene diaforético, polimnéico, tiene tirajes, de repente incurgitación yugular, hepatomegalia, le escuchan los latidos, a veces de repente le escuchan muy bien, muy intensos, o de repente los latidos están apagados. Cualquiera de esas dos situaciones, le toman la placa y voy a tener una placa de esta magnitud. Entonces, ¿qué podría ser? Si yo escucho muy bien los latidos, el problema es esto. Este es un ventrículo izquierdo normal. Miren ese ventrículo izquierdo severamente dilatado. La aurícula, el anillo mitral también está dilatado por consiguiente y la aurícula izquierda también está dilatada. Hay una insuficiencia mitral severa. En la eco confirmo lo que veo en la radiografía. Severa dilatación del ventrículo izquierdo. Severa dilatación de ambas cavidades. El ventrículo izquierdo está severamente dilatado, casi el derecho está aplastado. Esto corresponde a una cardiomiopatía dilatada. Corresponde a esa placa que hemos visto espantosa, severamente dilatada, pero los latidos se escuchan muy bien. Pero si yo los latidos los escucho apagados, es porque algo está interfiriendo con los latidos y por eso no los escucho en forma adecuada. Y ese algo es líquido, que está ubicado en el pericardio. Y eso puede ser tan espantoso como esto. Miren, este es el corazón y todo este negro es el derrame pericárdico. Y es tan intenso, con tanto aumento de presión, que hasta colapsa la pared del ventrículo derecho. Este niño está en un taponamiento cardíaco. O puedo tener un derrame más pequeño y todavía no estar colapsando las cavidades derechas como en esta foto, que es un derrame pericárdico de moderada intensidad. En este paciente, la diferencia con esa misma radiografía es que los latidos se van a escuchar más disminuidos o muy poco audibles. Ambas situaciones me van a dar esa radiografía que vimos anteriormente. Entonces, avancemos. Y a veces, y esto es muy frecuente y a veces no nos damos cuenta, viene un paciente y vemos esto. Si vemos bien claro, miren acá donde están las flechitas, hay una densidad en la estructura del pericardio que envuelve el corazón
casi de la misma densidad que las costillas, hasta más denso que las costillas. Esto es una pericarditis constrictiva. Miren cómo se ve, el pericardio se ha calcificado. Miren acá la flechita. Y esto es muy frecuente en los niños que tienen antecedente de haber tenido un derrame pericárdico y que ese derrame pericárdico fue de causa específica. Entonces son casos muy frecuentes que a veces los vemos en el instituto. No creo que es tan raro. Y estos últimos tiempos hemos encontrado varios. Miren acá con una tomografía cómo se ve el grosor del pericardio. Miren acá. Es una cáscara dura, pétrea, casi la consistencia de las costillas, miren acá. Y ese niño tiene que ir a una cirugía para una decorticación. Muchas veces llegan a la emergencia niños y el papá le dice, señor, ¿tiene algún antecedente su niño? Sí, lo han operado el corazón. Y ustedes lo buscan, lo revisan y no tienen ninguna cirugía. ¿Estás seguro que lo han operado? Sí. Y el papá te jura y te jura que lo han operado el corazón. Y uno no ve cicatrices. ¿Y ustedes ven algo raro en esta placa? ¿Algo que les llame la atención en esta placa? Si ustedes ven así, mirando, ven una cosa muy brillosita acá, de repente, tengo mis dudas, de repente es un defecto de la placa, pero cuando toman la lateral, miren este arito que se ve acá. Entonces, usted tiene que familiarizarse cuando el papá les dice, lo han operado y no ven ninguna cicatriz, traten de pedir siempre una lateral y tratar de ver qué podría ser lo que ha tenido ese niño. Y lo que pasa es que ese niño le han cerrado por cateterismo terapéutico un ductus. Y lo que tiene es un dispositivo, lo que pasa es que la vista posterior-anterior o antero-posterior se superpone con la silueta cardíaca, entonces a veces mirando bien uno ve esa zona más refringente en la placa y cuando toma uno una lateral recién vemos claramente ese dispositivo. Este es un aplaxer que está cerrando un ductus, que lo que ha hecho hemodinámica es meter un catéter, colocar un dispositivo obstruyendo el ductus y este dispositivo se va a quedar ahí en forma permanente. Y es lo que vamos a ver acá bien refringente en la radiografía. Eso, en esta posición, es el ductus. Entonces, eso van a tener que ustedes familiarizarse con observar. ¿Qué otra cosa van a observar ustedes? Miren acá. ¿Ven como una mallita que ven acá? Ese está ubicado a nivel de la aorta. Entonces, ¿a qué puede corresponder igualito? El papá les dice, lo han operado a mi hijito y no encuentran ninguna cicatriz en el niño. Entonces, es que le han colocado un stent. Mire, esta es una reconstrucción, la coartación de aorta, y lo que he hecho hemodinámica es colocarle un stent para dilatar la aorta, ya que la lateral se ve mejor. Este es un stent colocado en una coartación de aorta, para que ese niño crezca un poco más y más adelante ya va a ir a una reparación, pero ya va a darle tiempo a que ese niño crezca y termine su desarrollo para que el dispositivo, la prótesis que le van a colocar, la ampliación, la cirugía, le va a durar toda la vida. Entonces, así van a ver ustedes los stents en la aorta. ¿Qué más van a ver? Acá. Miren, acá diría, acá hay dos puntitos. Ah, debe ser un artefacto de la placa. Pero cuando toma la lateral, miren acá. Esos dos puntitos corresponden a dos platitos que están uno frente al otro. ¿Qué es eso? Esto es un aplaxer que está cerrando un CIA. Y en la eco vemos así, un plato para el lado derecho, un plato para el lado izquierdo.
cerrando un defecto interauricular. Y se va a ver así en la placa, se van a ver los dos platitos en la radiografía, mejor se va a ver en la lateral. Entonces, cada vez hay más pacientes que ya no van a cirugía, sino que reúnen condiciones y por cateterismo terapéutico se cierran estos defectos. O sea, acá en el dibujito, aquí es donde está colocado la placa. Y esto, que ya lo deben haber visto seguramente, en los niños menores de 7 años o menores de 15 kilos, por cirugía, por un problema congénito, chiquitos tienen un bloqueo auriculoventricular y estos son los electrodos epicárdicos y la fuente de poder de un marcapaso, pero a los niños pequeños se le coloca en el abdomen. Entonces en la radiografía ustedes van a ver muchas veces si el radiólogo corta muy arriba la placa, solamente van a ver los cables en el tórax y la fuente de poder está en el abdomen. Entonces, esto es a diferencia cuando el niño es más grande. Cuando el niño es más grande, el marcapaso se coloca en el tórax y los cables son endocavitarios. Entonces, ustedes van a ver los cables que llegan a la aurícula y al ventrículo derecho generalmente. Entonces, en los niños más grandes, los marcapasos son endocavitarios y en los niños pequeñitos son epicárdicos. Entonces, cada vez ustedes van a ver estos niños, porque estos niños antes no sobrevivían, se morían por complicaciones hasta que llegamos a conseguir los dispositivos, el niño se moría. Ahora estos niños sobreviven y ustedes lo van a seguir atendiendo en emergencia o en la consulta. Entonces tiene que familiarizarse con las radiografías de estos niños. Esto es algo muy frecuente, recién nacidos, que ustedes mejor que yo han visto más frecuente, ¿no? Este es un paciente que tiene una enfermedad de membrana hialina en sus borderline 37 semanas, 38 semanas de embarazo, y que deciden sacarlo porque de repente hace taquicardia fetal y siempre después que le coloca surfactante es espectacular cómo aparecen los pulmones, ¿no? O podemos tener una placa como esta, de repente nace un niño, buen peso, buen Apgar, y que comienza a desaturar. Ese niño lo invadieron al toque, neonatólogo nuevo, enfermera nueva, le ponían oxígeno, el niño saturaba 100%, le quitaban el oxígeno, caía la saturación, pero ustedes ven, aparentemente pulmones, no se ve flujo, pero el corazón de tamaño normal. ¿Y esto a qué corresponde? Una existencia de patrón fetal, ¿no? La silueta cardíaca normal, el flujo se ve disminuido, pero le ponían oxígeno y mejoraba. Entonces, recordemos de que esta es un problema que muchas veces se puede ver y que se resuelve rápidamente poniéndole oxígeno y que recordemos que muchas situaciones van a hacer que esa hipertensión pulmonar fetal sea persistente y dure algún tiempo más de lo debido. Entonces, recordemos que este no es un niño cardíaco. El niño cardíaco, por más que le ponga oxígeno al 100%, no va a mejorar la cianosis, no va a mejorar la saturación y cualquiera con un pulso oxímetro puede hacerle un test de oxígeno rapidito y poder saber si tenemos frente a un niño con un problema, una persistencia patrón fetal o un niño cianótico por una cardiopatía congénita. Y acá es algo que ustedes también ven frecuentemente. A veces se asustan y ahí mismo nos llaman nosotros, hey, el corazón, ¿dónde está? Es una cardiopatía, que esto, que el otro.
Y esto es lo que ustedes saben mejor que yo, hernias diafragmáticas, que una vez antes le pedían vario para poder ver la hernia. No necesita hacerle vario. Miren, ¿qué puede ser esto si intestino metido ahí? Entonces, hernia diafragmática. Pueden hacer hipertensión pulmonar, pueden ser porque el pulmón está colapsado o está hipodesarrollado. Muchas veces estos niños, el pulmón de ese lado no ha desarrollado adecuadamente. Entonces muchas veces tienen un problema de hipertensión pulmonar por hipodesarrollo, por un problema pulmonar, no cardíaco. Y acá, ¿qué les parece? ¿Qué podría ser esto? ¿Qué podría ser eso? Este es de un adulto, ¿ya? No es de un niñito, pero les traía porque de todas maneras, hace poco en emergencia hemos visto una niña con un problema de este tipo, pero lo tenía en otro lugar. Entonces, por eso dije, mejor les pongo porque uno no puede decir 100% nada en medicina. Entonces, este es un paciente adulto que viene por dolor torácico y llega a la emergencia. Le toman un electro pensando que es un problema coronario agudo, nada. Le toman enzimas, nada. El dolor era muy característico. Entonces, le pidió una radiografía y vi esta imagen. Un muñeco de nieve en un adulto muy raro, pero no era una imagen como el muñeco de nieve que es homogénea. Miren, esa densidad es diferente a esta de acá. ¿Qué hay acá? Del ventrículo izquierdo sale acá una estructura que da la vuelta. Esto corresponde a la aorta. Entonces vamos a ver qué puede ser. Es un aneurisma de aorta ascendente. Y la característica del aneurisma es dolor torácico, inicio súbito, en ocasiones asfixiantes tan intenso que uno puede pensar que puede ser un problema coronario y puede ser de varios tipos. Este era un aneurisma de aorta ascendente. El paciente no quiso hospitalizarse, no quiso operarse y se murió en su casa. Hemos tenido, miren, en la angioté, cómo estaba la aorta ascendente. ¿Por qué lo traigo? Hace poco ha habido en la emergencia una niña con un aneurisma de aorta abdominal. Y le hicieron el angiotén y era espectacular porque les pongo una medida así. La aorta torácica medía 10 milímetros y la aorta pasando el diafragma hasta las renales, la aorta medía 30. Y después de las renales, nuevamente la aorta 10. Así de espectacular era. Entonces, por eso dije, mejor les incluyo porque ese aneurisma puede deberse, hay que buscar la etiología, pero puede presentarse en cualquier lugar y debemos estar atentos. No es una patología frecuente en niños, pero como le digo, hace una semana estuve en la emergencia. Entonces, siempre debemos tener los ojitos bien abiertos. Ya, ya les... Miren, siempre cuando veamos una radiografía debemos ver, no solamente, le pido pulmones, pero yo tengo que ver las partes, todos los ápices y tengo que ver la parte de la sombra hepática y la cámara gástrica para ver si hay algo más. Miren acá, hay aire libre en el abdomen, este es un neumoperitoneo y tengo que buscar cuál es la causa. Pero siempre, a veces, placa de pulmones, solamente vemos los pulmones y el corazón y nada más. No, siempre debemos ver todo, todas las estructuras de ese examen que estamos viendo. Y acá, ¿qué les parece? ¿Qué es eso? Alguien se aventura, le pusieron un catéter venoso central y fue frustro
y después del catéter venoso central se tomó esta placa. Neumopericardio, doctora. Como pericardio. Exacto. Sí. Miren cómo el pericardio se ha separado con presencia de aire. Un neumopericardio. En el recién nacido se describen situaciones espontáneas, entonces no es tan infrecuente. Acá fue post-procedimiento invasivo, pero también puede presentarse en el recién nacido. Entonces debemos tener los ojitos también abiertos cuando veamos una placa algo parecido a esto. Bueno, esto era lo que quería conversar con ustedes. Entonces, acá lo importante es, ustedes cuando vean un paciente que viene con distrés respiratorio, primero es evaluarlo, ver si el paciente está crítico o si les da para tomar una radiografía. Ustedes evalúan, sospechan de una cardiopatía, me tengo que preguntar dos cosas. ¿Es una cardiopatía con hiperflujo o es una cardiopatía con hipoflujo? Si es una cardiopatía con hiperflujo, yo manejo el cuadro de insuficiencia cardíaca. Después yo voy a evaluar. ¿Es cianótico o es acianótico? Ambas pueden cursar. Hay cardiopatías que tienen hiperflujo. No le puedo poner el nombre y apellido. No sé si es un drenaje o es un ductus. Yo lo que tengo que saber es un niño que tiene una cardiopatía que es acianótica, porque mejora con el oxígeno, pero que está en franca insuficiencia cardíaca, y eso lo puedo hacer con la radiografía. Entonces, eso me ayuda a que yo, sí, esto es insuficiencia cardíaca, reseco volumen, decomiso diuréticos, decomiso inotrópico si es necesario, y manejo la insuficiencia cardíaca, estabilizo a mi paciente. Ya con calma le haremos una eco, le haremos los análisis y mejoraremos todos los factores desencadenantes y le pondremos apellido a esa cardiopatía. Pero ya comenzamos y el manejo inicial del paciente. Entonces, la radiografía es para que a ustedes los ayude en definir si este niño tiene una cardiopatía con hiperflujo. Si es con hipoflujo, ¿qué tengo que buscar? Tengo que sedarlo, tengo que seguramente ese niño está acidótico, tengo que darle más volumen, porque generalmente estos niños cianóticos con hipoflujo tienen policitemia, tengo que darle más volumen para hemodiluirlos, tengo que corregir la acidosis metabólica que generalmente se asocia y tengo que buscar el factor desencadenante y lo cedo para que su consumo de oxígeno sea menor y no me haga una crisis. Y comienzo, lo estabilizo y de ahí ya lo llevamos al eco y le ponemos qué cardiopatía es la que tengo. Es una atresia pulmonar, es una anomalía de Epstein, es un falón extremo, qué cosa es lo que tengo al frente. Entonces, eso es importante. Entonces, me va a ayudar. En cualquier lugar donde ustedes estén, lo ideal sería que haya todas las especialidades, lo ideal sería que haya angioten, que haya ecografía, eso es lo ideal, pero como están nuestros hospitales y al paso que vamos, no pidamos mucho. Entonces tenemos que defendernos con lo que tengamos y debemos estabilizar a nuestro paciente para, si no tengo yo, para ofrecerle más, lo estabilizo, lo mejoro y lo refiero a otro centro donde ya pueda definir, darle nombre y apellido a la cardiopatía y ver cuál va a ser la conducta a seguir. ¿Esto es manejo médico o esto es manejo quirúrgico? ¿Alguna pregunta, chicos?